Pues el tema de hoy, le voy a decir rápidamente, era de cómo podemos ser, qué clase de cristianos somos. Y pues hay varios tipos de cristianos, pero nosotros debemos de ser los cristianos que están comprometidos con la palabra, que no dan concesiones, que están parados sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, sobre las promesas, y no andar ahí buscando y dudando, porque la duda y todas estas cosas, todas estas concesiones que a veces damos es porque nos juntamos con la gente equivocada y nos influencian y cambian nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dijo allí en 2 de Corintios 6:17, y esto es la versión amplificada: por tanto, salid de entre de los infieles y apartaos, separaos de ellos, dice el Señor, y no toquéis ninguna cosa impura. Entonces os recibiré amablemente y os trataré con favor. Wow. Cuando Dios te dice te voy a tratar con favor, eso quiere decir que vas a ser favorecido, que vas a ser bendecido, que tu vida va a ser diferente. Y Él no espera que nosotros demos concesiones, bajar nuestro estándar de vida, porque el mundo nos presiona. Somos lo que somos por Cristo, no por nosotros. Entonces, ¿quién va a defender lo que eres? Cristo. Y agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de testimonios que encontramos en la Biblia. Uno de los más poderosos es el testimonio de Daniel. Y si vemos ahí Daniel 6, del 1 al 3, vemos la vida de un hombre íntegro, que no da concesión. Es la clase de creyente que debemos de ser nosotros. Dice ahí: pareció muy bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapes que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapes y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso es lo que sucede. Los hijos de Dios tenemos un espíritu superior, no por nosotros, por el espíritu que vive dentro de nosotros. Es el que nos da la sabiduría, es el que nos da la guianza, es el que nos da el poder de hacer los milagros, las señales, los prodigios que vemos en estos días y en los días de Daniel. Un espíritu superior, en otra traducción, es un espíritu excelente. Y eso hizo que el rey pensó en poner este joven, porque era joven. Tal vez no tenía 18 años. Sobre todo el reino de Persia. Porque cuando tú tienes un espíritu conforme al Espíritu de Dios, cuando eres una persona que no va a dar concesiones, vas a estar siempre por encima y nunca por debajo. ¿Qué le pasó a José? Lo mismo. No dio concesiones, se mantuvo conforme a su plan de vida que Dios le había enseñado, y llegó a ser la segunda persona más poderosa del mundo. Unos siglos después, en otro reino, en otro imperio, sucede lo mismo con otro joven, Daniel. Un joven que tuvo un ministerio, que tuvo el poder y la autoridad de gobernar en Persia durante 3 reyes. No existe esto en lo natural. Cuando el rey se muere, la corte se va. Pero él era la persona que tenía que reinar sobre Persia, porque Dios tenía un plan por los judíos que estaban ahí en cautividad. Y Dios siempre cuida de su gente, no importa la circunstancia. Había un rey opresor, conquistador,
pero el poder fue dado a uno de ellos para cuidar de ellos. Esa es la clase de cristiano que Dios espera en la tierra, que Dios te puede poner en este lugar de eminencia para que tú seas la persona que cuida de los que Dios tiene bajo él. Dios no lo va a hacer, Dios está en el cielo, necesita esta clase de cristianos. Y para empezar te dio una familia, pero Dios te puede dar más, te puede dar otra familia más grande, una parte de una iglesia, una nación. Tu vida puede impactar el mundo entero. ¿Cuántos impactaron el mundo entero? Abraham nos impactó a todos, somos herederos de él, somos linaje de él, es el linaje de Jesús. Él es que nos ha mandado a través de él la bendición. ¡Qué tremendo! Esa es la clase de cristiano. Íntegros, parados sobre sus convicciones. Gente intachable. Y es lo que pasó con Daniel. Porque Daniel fue, pues sí, el favorito del rey. Y tenía mucho poder. Y la gente empezó a tener envidia. Y lo querían destruir. Y seguimos ahí en el capítulo 6, versículo 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa es la vida de la gente íntegra. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Entonces, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, ¿qué van a hacer? Van a acusarlo por sus convicciones. Porque Satanás sabe que es tu punto débil. No voy a decir que soy cristiano porque quién sabe cómo me van a considerar después. Estos hombres no pudieron en su vida profesional. Daniel era un político sin corrupción, el único de toda Persia, porque los demás pues vemos que sí eran corruptos, ¿verdad? Y él creía fielmente en Dios. Si queremos vivir en este tipo de excelencia, tenemos que inspirarnos de una persona como Daniel. No importa las situaciones culturales, políticas, las amenazas o las presiones de la gente, tenemos convicciones. Y tenemos que vivir conforme a estas convicciones. Tenemos que actuar en la palabra de Dios, no desviarnos, no escondernos. Jesús dijo: si tú no tienes vergüenza de mí, yo tampoco tendré vergüenza de ti y te defenderé. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, ¿verdad?, para salvación. Cuando hablas de un poder para salvación, hablas del poder máximo que hay en tus manos. Es sacar a gente de un reino y trasladarla en otro reino. Es el milagro más grande que cualquier persona puede recibir y tú eres capaz de hacerlo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Esta integridad sobre lo que conocemos, sobre lo que creemos, no importa lo que cueste. No comprometes la palabra de Dios. Sé fiel a tu llamado. Honra lo que Dios quiere hacer contigo. Un día Oral Roberts dijo: lo que comprometes, seguro lo perderás. Y es peligroso perder la palabra de Dios. Es peligroso perder la posición que tenemos en el reino de Dios. Dios se va a encargar, si eres íntegro, que salgas ganando cada vez que tienes una pelea. No importa la circunstancia, no importa lo que pasa en tu vida. Mira lo que pasó con Daniel. Después se juntan estos hombres, viendo que no podían hacer nada,
van con el rey. Daniel 6, 7 y 8. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, y lo dicen al rey, que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ponen una presión tremenda sobre el rey en contra de Daniel. El rey firmó esto y durante 30 días convirtió la vida de oración de Daniel en sentencia de muerte. Nosotros no estamos en esta situación. La persecución en México no es nada. Sí hay. Se llama bullying, ¿no? Pues sí. Ay, ahí viene el aleluya, ¿verdad? ¿Eso es persecución? Cállale al diablo cuando dice esto. No puede burlarse de un hijo de Dios. ¿Y cómo respondió Daniel? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, dice ahí, muchas cosas van a pasar. La gente de tu entorno te va a decir: estás loco, tienes el puesto más alto, hay amenaza de muerte. Cierra tu ventana, tranquilo, espera la noche, nada más son 30 días. Ahí viene la presión para salvar tu vida. Pero cuando estás bajo la presión y que caes bajo estos consejos, es el miedo que ha tomado control de tu vida, no tu convicción. Y si estás con miedo, vas a perder. Tú tienes que estar firme. Si yo me comprometo con Dios a no fallarle, Él está comprometido conmigo para no fallarme tampoco. Daniel sabía esto. Daniel no tenía miedo de nada. Daniel no respondió a la presión social. Imagínate la gente que estaba con él. Tranquilo, cuidado. Eso va en serio, Daniel. Cualquier cosa del diablo no va en serio. Se va al fracaso. Pero tienes que tener esta convicción. Esa es la clase de creyente que Dios espera de nosotros. Y obviamente el edicto no pudo ser cancelado. Y mandaron a Daniel al foso de los leones. Pero llegó sin miedo porque se había preparado durante estos días, alabando al Señor, orando al Señor. No cambió su vida espiritual por una amenaza del diablo. Él se mantuvo firme y cuando entró en el foso de los leones, entró sin miedo. Entró con toda la seguridad que Dios lo iba a sacar de ahí. No sabía cómo, pero sabía que su Dios estaba con él. Y tú y yo tenemos que saber que nuestro Dios está con nosotros. Conocemos todos la historia. Realmente los leones se quedaron con hambre, ¿verdad? Y es lo que tenemos que entender. Y después ves cómo Dios te da la gran victoria. Dice ahí para cerrar en Daniel 6:23. Y entonces el rey se alegró mucho, en gran manera, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Si tú confías en Dios, si tú tienes fe en Dios, Dios te respalda todos los días de tu vida.
A veces se nos olvida poner nuestra fe en Él. Ponemos nuestra fe en muchas cosas, pero que no son permanentes, que un día te van a dejar. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te abandonará y Él te dará la victoria. Sus 3 amigos, Abednego, Mesac y Sadrach, podrían haber tenido mejores nombres, ¿verdad? Pero bueno. Seguro estaban ahí conectados con el espíritu de Daniel y reaccionaron de la misma manera. ¿Nos quieres mandar al horno de fuego? Pues súbele un poco la temperatura. ¿Provocando? No estaban provocando. Estaba diciendo, van a ver quién es nuestro Dios. Porque ninguna cosa humana tiene poder de vencer un nombre que está bajo el nombre de Jesús. Y este nombre es nuestro. Lo hemos heredado. Entonces Dios te dice, ¿qué clase de creyente quieres ser? ¿El nuevo Daniel de la familia, de la iglesia? ¿El nuevo Daniel donde estás trabajando? Esta persona que no se niega a decir, yo creo en Dios. Él es mi Salvador. Y si me salvo de la muerte una vez, lo va a hacer una segunda vez, una tercera vez, una 10ª vez. Porque mi Dios a eso se dedica. No tengamos miedo de la persecución, sino luchemos para que se establezca el reino cada vez más en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a cerrar ahí porque todavía tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Eso se llama Sermón Express. Gloria a Dios. Pero sí, Señor, vamos a celebrar porque no nos podemos olvidar de que tú diste tu vida por nosotros y que este momento fue un gran pacto y es lo que queremos celebrar en el día de hoy. Recordar que tú un día diste tu vida por nosotros. Ya pueden empezar a repartir los panes y jugos. Porque esta obra de la cruz es tan importante. Porque es la obra más importante. Y la resurrección es el evento más fuerte que ha sucedido desde la creación. Es el que nos ha redimido de toda la maldición que estaba en esta tierra. Por eso hoy Dios está esperando de nosotros que celebramos esto, que recordemos, como dice Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó este pan especial que usan en la Pascua. 3 pedazos de pan, uno que representa a Abraham, otro Isaac y otro Jacob. Y según la tradición, Jesús tomó el pan de en medio, que es Isaac, porque es tipo y sombra de él. Y él dice, cuando tomó el pan, después de haber dado gracias, este pan que voy a partir es mi cuerpo, que por vosotros es partido, para que todas sus enfermedades, sus dolores, dolencias sean sobre mí y no sobre ustedes. Su cuerpo fue cargado de todas las enfermedades, de todos los dolores que existen, para que tú y yo podamos vivir en salud divina. La prueba de esto es cuando oramos hoy por los enfermos se sanaron. Porque la Biblia es la verdad. Y
Tenemos esta autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por esto cuando ponemos las manos sobre los enfermos, ellos sanan. Y Jesús dice, yo hice esta obra para que ustedes ya puedan vivir libres de dolores. Lo repitió, lo habló iniciando su ministerio en Lucas 4. Dijo, yo vengo a dar vista a los ciegos, vendar los corazones quebrantados y anunciar el año agradable del Señor. Y es agradable vivir sano. Él dice, cada vez que vas a tomar este pan, recuerda, la enfermedad no tiene un derecho legal sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Si entra de manera ilegal, tú sácala de manera legal. Usa la palabra de Dios. Usa la constitución de tu reino, que dice que por la llaga de Cristo tú ya fuiste curado. Entonces, cuando tomas el pan, recuerda este momento. Recuerda que tú estás sano y que no esperas sanidad, ya fuiste curado. En el nombre de Jesús, puedes tomar el pan. Y después de eso cenaron. Y dice en el versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Él te dice, en mi nuevo pacto están todos los pactos. En mi nuevo pacto están todas las promesas. Y mi nuevo pacto es irrevocable hasta el fin del mundo. Y Él quiere que recuerdas que cualquier promesa que Dios te ha hecho, Él está obligado de cumplirla. Porque vives dentro del pacto. A veces no suceden porque nos alejamos del pacto. No nos alejamos de Dios, es imposible, Él está pegado a ti. Pero nos alejamos del pacto. Y mientras te alejas del pacto, el pacto no está en acción. Por eso dice, recuérdenlo, regresen al pacto y reclamen lo que hay en el pacto. Todo lo que fue sellado por la sangre de Cristo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Pero tú te puedes olvidar de esto. Y hoy celebramos el pacto. Un pacto extraordinario, irrevocable, a favor de nosotros. Y Jesús dice, recuerda este pacto cuando tomas este jugo. Puedes tomar el jugo. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu pacto podemos tener acceso a la vida que tú obtuviste por nosotros. No tenemos que buscarla, no tenemos que hacer algo. Está disponible y todos la hemos recibido. Esta vida extraordinaria, pactada en la cruz, que cancela todo lo que el imperio de la muerte quería hacer en contra de nosotros. Te doy gracias, Dios, por el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre que se nombra y que podemos usar todos los días de nuestra vida para mantenernos en una victoria continua. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.